voy arrancando mencionando que ustedes van a ver la portada de... ¿Listo? ¿Y aquí aquí no se ve? Que voy a recomendarles que salieron el año pasado, después de años de trabajo en temas de paz, uno que se llama Psicología Política en América Latina, que es editado por la editorial de la APA, el American Psychological Association, y que tiene un capítulo específico sobre los temas que voy a plantear acerca de la paz y de la psicología de la paz y cómo abordar y las diferentes investigaciones que he estado realizando en estos años. Y el otro se llama Transition to Peace, que fue elaborado con base en el en el Congreso Internacional, en el Encuentro Internacional de Psicología de la Paz, que se hizo aquí en la Javeriana hace 3 años, y que lo hace la Red Internacional de Psicología de la Paz, en la cual yo formo parte y demás. Y el primero es un libro de alcance más de América Latina, y el segundo es un libro de alcance más global. Tiene como más de 20 capítulos de todos los continentes y de muchas experiencias. Está partido en varias partes. Una parte es, por ejemplo, trabajo comunitario con paz, otra parte tiene que ver con justicia transicional y paz. Bueno, yo se los recomiendo a ambos, mucho los dos libros, porque pues uno por el alcance internacional, por la diversidad de trabajos que hay, y otro por el alcance de América Latina. Entonces yo siempre hago publicidad porque tiene que ver con el tema. Bueno, la agenda es, un poco voy a hablar de las líneas de investigación, las investigaciones y los retos. Este modelo es como lo que ha guiado un poco mi preocupación en investigación en paz. Es decir, lo que yo me propuse es investigar sobre los actores. Una cosa que me empezó a cuestionar fue, realmente en mi tesis doctoral hace ya años, es cuál es el papel de los medios en esto, de los medios de comunicación. Aquí se ha hablado del tema de los medios, pero el tema es qué tanta investigación de medios hay sobre qué hacen los medios. Entonces ahí he tenido una línea entera de medios de comunicación y cómo han enmarcado el conflicto, el perdón, la reconciliación, cómo los medios, y si se diferencian entre unos y otros medios, el tipo de lenguaje que utilizan los medios. Y entonces hemos hecho investigación donde hay miles y miles cogemos miles y miles de datos, ¿sí?, de seguimiento de los medios para mostrar cosas. En mi tesis de doctoral, por ejemplo, fue seguir qué había pasado en el 2000, bueno, en la época en que se estaba negociando con los paramilitares, cómo se había enmarcado el mundo paramilitar por los medios de comunicación, en particular por el periódico El Tiempo. Fueron de verdad miles y miles de datos, porque yo cogí un año entero y lo volcamos sobre un software especial que se llama SPAT para mirar eso, por ejemplo. Pero después de eso me empecé a hacer más preguntas. ¿Qué piensan las élites que están en los discursos tanto que hacen las élites sobre el tema de la paz? ¿Qué pensaban antes del plebiscito? ¿Qué empezaron a decir después en los discursos, en los medios? ¿Cómo si RCN tenía un tipo de discurso, si Caracol tenía otro tipo de discurso, si habían diferencias? Entonces voy a mostrar un poco. Pero además me empecé a preguntar por otros temas. O sea, aquí se hablaba, perdón, la palabra perdonar. Y me empecé a cuestionar porque empezaron a aparecer gente que vendía cursos de perdón, de todo tipo, grupos y tal. Y yo entiendo eso, me parece que tiene muy buena intención, pero yo decía, pero ¿alguien le ha preguntado a la gente qué es perdonar? Y resulta que me encuentro con que habían declaraciones religiosas sobre el perdón, me encontraba con declaraciones jurídicas sobre el perdón y el papel de la justicia transicional, pero nadie le preguntaba a la gente qué era perdonar. Entonces voy a mostrar las líneas de investigación en perdón. Y lo otro es que una cosa es investigar perdón en diferentes actores. ¿Será lo mismo para un excombatiente, para una persona que está en un lugar o en otro dentro de los actores? Ese tema será lo mismo para una víctima que para alguien que no es víctima, por ejemplo, perdonar o reconciliarse. Entonces empecé a preguntarme eso y utilizamos, aquí van a ver que hay muchas metodologías, todos los estudios son diversos en metodologías cualitativas, cuantitativas de diversos tipos. Aquí me enlacé con un profesor que se llama Etienne Mulet, del cual he aprendido muchísimo, que él trabajaba perdón en diferentes contextos del mundo utilizando la teoría integral de la información.
pero que básicamente yo lo llamo metodología de investigación por escenarios, pero lo llaman viñetas y demás. Pero bueno, y empecé a hacerme preguntas y a mirar consecuencias. Y lo último que tenemos es con el profesor Pablo, que estamos en 2 proyectos. Uno, en los Montes de María, sobre salud mental, construir con las comunidades de los Montes de María, co-construir con ellos un tema de salud mental, un modelo de atención en salud mental, poniendo a dialogar los diferentes actores, tanto los de salud mental en la región como las comunidades y tal. Y el otro, que es el que vieron esta mañana que el profesor Felipe mencionó, sobre el tema de perdón desde un punto de vista neurocientífico, ¿sí? Entonces, claro, en esta investigación, claro, empecé a diferenciar que no era lo mismo perdonar para una persona que sea víctima de una masacre, de violencia sexual. Cada una de esas cosas podía diferenciar. Mi pregunta era si se diferenciaban, si la gente los diferenciaba. Y por otro lado aparecen todos estos temas de justicia transicional, que yo los llamé aquí procesos psicosociales, ¿sí? O sea, es decir, de verdad, la verdad. Entonces solamente la vamos a ver desde un punto de vista jurídico o de las implicaciones, o lo vamos a ver como un tema psicológico también, o sea, cómo lo ve la gente. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas y entonces tenemos una investigación a nivel nacional que está con un estudiante mío de doctorado que es de Javeriano y que está ahora haciendo su doctorado, para mirar a nivel nacional cómo era que se veía eso. Entonces aquí van a ver una gran cantidad de estudios. Cuando hablé con los organizadores del evento, que a los que les agradezco mucho la invitación, yo les decía, ¿qué quieren que muestre? Entonces yo dije, pues voy a muéstrenles el espectro amplio y diverso de todo lo que he hecho en estos años aquí. Entonces lo que voy a tratar de hacer. Entiendo que lo dimensión psicosocial de esta manera, y esto es una visión bastante de ecología von Frembrenner, pero yo la manejo de esta manera. Pienso que hay que investigar en todos estos niveles. Aquí, por ejemplo, las investigaciones anteriores hablaban mucho de relaciones intergrupales, intragrupo, exogrupo y demás. Entonces van a ver por eso una gran cantidad de variedad de estudios en esa dirección. Esto es uno de los estudios. Aquí al lado siempre van a ver el artículo donde está publicado, ¿sí? En general casi todos son artículos que están publicados, asociado a los temas de los discursos y la violencia política. Entonces, ¿cómo se deslegitimaba o se legitimaba el actor político? Y entonces en cada uno de estos casos, cómo se legitimaban o deslegitimaban las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento se llamaban autodefensas, no lo llamamos paramilitarismo, porque además ya habíamos tenido una serie de dificultades con algunas revistas que o no entendían, o algunos revisores de revistas que decían, por ejemplo, que en Colombia no había conflicto, por ejemplo, eso nos contestaron alguna revista, o que decían que el paramilitarismo, eso era que implicaba que los militares estaban comprometidos y que eso no había que probarlo, y entonces nos rechazaban artículos, quiero aclararlo. Entonces todas esas experiencias de investigación pasamos por todas esas. En este era claro, el resultado más importante de esto es que obviamente los discursos de las FARC y las autodefensas, esto fue rastreando discursos de ambos, ¿sí? Encontrábamos que habían procesos, cada uno se deslegitimaba, lo mismo que en anterior investigación se encontró. Se utilizaban temas de deshumanización del contrario, naturalización de la violencia, de justificación de la violencia, la asimetría del sufrimiento, o sea, hay unos que sufren más y otros que sufren menos. Repito, esto puede parecer obvio, pero cuando yo empecé a hacer esto no era obvio, ¿no? Sino que ni siquiera se investigaba. Este es otro estudio sobre los tipos de estereotipos asociados a la legitimación de la violencia política, y esto lo hicimos con población universitaria, que fue una gran interrogante en la mañana, cuando la profesora dice, oiga, pues la gente que no es directamente víctima, por ejemplo, muchos de los estudiantes universitarios nuestros no fueron directamente víctimas, entonces ¿por qué se oponen? ¿Por qué tienen esa posición y demás? Pues bueno, ¿qué tipo de categorías utilizaban para legitimar o deslegitimar a los actores? Y, por ejemplo, en esa época, recuerden las campañas tan fuertes que hizo el ejército, ¿sí? De los héroes de Colombia, no sé si se acuerdan, los más veteranos los conocemos, pero los más jóvenes seguramente no, porque eso desapareció, pero fue una estrategia perfecta. Contrataron a McCann Erickson y unas empresas para hacer toda esta historia, para que hubiera unos héroes y los otros pues no existían, o sea, eran bandoleros, ¿no? Y entonces aquí había que defender el país y no sé qué y demás. Bueno, entonces, si esto se veía, ¿no? Entonces, ¿quién era el ejército y demás? Claro, aquí no había estallado en este momento el escándalo de los falsos positivos. Todos sabíamos que estaba pasando esto, pero eso no había estallado. Así que muchas de esas cosas seguramente cambiarían hoy, pero igual
sabemos que la gente resiste, a pesar de que estén los falsos positivos, resiste. Mucha gente dice, eso no existió. Tenemos otra investigación andando en Medellín, de un profesor que estamos en contra, que se llama Brechas para la Paz, que yo mencioné esta mañana, donde claramente se ve que la gente, hay regiones donde dicen, las FARC fueron responsables de todo, aquí eso es mentira. O sea, que eso de los casos de los FARC que puso la JEP, eso es mentira. Eso nunca existió, eso se lo inventaron porque es un tema de una agenda política de izquierda de la JEP y la Comisión de la Verdad. Me hago entender, claramente lo afirman así. Bueno, yo creo que ha sido equivocado eso, porque eso tiene otros impactos en la legitimidad que le da la sociedad a esos actores que son actores relevantes. Este es otro estudio que es también sobre creencias en el discurso del gobierno Pastrana. ¿Sí? Entonces estudiamos cómo ese discurso de las élites, por ejemplo el gobierno de Pastrana, qué tipo de estrategia se utilizó cuando estaba negociando y cómo el gobierno Pastrana jamás modificó su discurso en su discurso. O sea, medio de la negociación decía, sí estamos negociando, pero siempre decía, estos otros que están ahí son guerrilleros, son no sé qué. O sea, el discurso era siempre deslegitimador con el que estaba negociando. Esto se vuelve relevante, repito, cuando uno piensa en los pros de legitimación y deslegitimación de estos actores. Repito, ustedes pueden entrar y encontrar, casi todos estos artículos están en acceso abierto, la mayoría, si no después pueden pedirme los que no encuentren, están en las páginas esas de investigadores que aparecen. Este es otro que era sobre los discursos de los paramilitares y del gobierno en torno al paramilitarismo, que eso fue una de mis preguntas, y aquí hay una serie de conclusiones. El lenguaje tiene un papel central, evidentemente, en el escalamiento del conflicto y la construcción de la imagen y del adversario, del adversario y del adversario. Esto es importante porque quiero que recuerden que aquí dejaron de hacerse estudios por años de audiencias. Desafortunadamente los estudios de audiencias dejaron de hacerlo. ¿Y quién los terminó haciendo? Las empresas de investigación de mercado. Pero las universidades dejaron de lado los estudios de audiencias, que son muy relevantes, porque o sea, no es casualidad que los 5 grandes medios de comunicación de este país estén en manos de 5 grandes empresarios de este país. O sea, eso no pasa porque sí, sino porque realmente saben que las audiencias y los medios de comunicación tienen un papel determinante en marcar la forma como la gente enmarca cognitiva y emocionalmente el conflicto y a los actores dentro del conflicto. Las expresiones lingüísticas pueden ser vistas como un indicador de aspectos psicológicos, alta correlación positiva de estados emocionales y cognitivos respecto al uso de adjetivos y la extensión de las expresiones verbales. Nosotros medíamos con esto, se podían ver palabras, fragmentos. Los software que se han desarrollado además últimamente son una maravilla y permiten que usted tenga miles de datos. Eso antes no se podía hacer, sino que usted le tocaba a mano. Ahora eso permite manejar millones de datos, miles de datos, lo cual hace más consistente, porque antes decían, no, eso lo está diciendo una persona, pero porque usted vio tal cosa. Pero cuando usted vuelca un año entero de medios de comunicación en un software y encuentra un patrón, dice, no, esto no es una coincidencia. O sea, no era una coincidencia que el paramilitarismo, cuando se estaba negociando con él, el periódico El Tiempo tratara sistemáticamente de legitimar lo que fue lo que yo encontré en mi tesis doctoral. ¿Y qué estrategia se utilizaba? O sea, ¿cuál era el tipo de lenguaje? ¿Cómo lo usaba? Pues lo usó. Qué pena, lo usó y eso fue el objetivo, el tema de mi tesis doctoral que después salió en un capítulo de un libro. Esto es el tema, otra vez voy a pasar más para saltar. Esto es el tipo de palabras, número de palabras en general. Esto es para mostrar el corpus, ¿sí? 3 millones de palabras. O sea, nosotros utilizamos grandes muestras de discurso y el tipo de formas de presentarlo. También comparamos formas de que nacional e internacionalmente se veían, ¿sí? Cómo los medios de comunicación internacional veían esto, cómo aquí salía un presidente a decir una cosa aquí dentro y salía un medio afuera a decir otro. Nosotros ya sabemos que eso es una estrategia, ¿no? Y ver todo esto. Estos son este tipo de estudios de análisis del léxico. Y esto es el tipo de análisis que empiezan a aparecer. Eso se llaman análisis factoriales, utilizando esto, donde la cercanía de las palabras, el tipo de discurso, permitía diferenciar y encontrar que habían diferencias entre uno y otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto lo miramos antes y después del plebiscito, ¿sí? Entonces, ¿qué había pasado antes y después del proceso de negociación? Si eso había generado cambios, ¿sí? Entonces, si había generado una visión de imagen más positiva o más negativa, y si los medios diversos estaban generando eso para colaborar con, ¿no?
Ya sabemos que no, que habían medios de comunicación que abiertamente en el proceso de negociación con las FARC, por ejemplo, evidentemente jugaron un papel de tratar de, sin decirlo abiertamente, de sesgar todo su discurso en un sentido o en otro. Y por eso, y eso se revelaba en estos análisis de corpus de datos. Bueno, voy a pasar, si no, no alcanzo a mostrar todo. Aquí es que empiezan a aparecer el tema de perdonar. ¿Qué es eso de perdonar? ¿Qué es lo que la gente entendía por perdonar? ¿Con qué confundía perdonar? Por ejemplo, la gente normalmente cree que perdonar y reconciliarse son la misma cosa y son cosas completamente distintas y que es necesario diferenciar. Pero la gente, eso lo pueden entender ustedes aquí, porque está en un ambiente académico y tal, que se lo piensa y tal. Y eso que incluso yo encontraba académicos que tampoco lo diferenciaban claramente, ¿sí? Y resulta que son dos cosas. Es más, acuérdense que hubo un momento de presión muy grande que las víctimas tenían que perdonar, lo cual es una cosa, fue absurdo y menos mal que incluso hubo campañas y vallas en relación con eso. Eso era una cosa absurda, pero eso formó parte, yo creo que ha formado parte de la confusión desafortunada de poder tratar de hacer todo, y en ciencias sociales y en psicología, 1000 cosas, y después, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí me voy a entender? Eso, yo creo que todos teniendo la mejor de las intenciones, a veces no hacíamos las cosas que teníamos que hacer. Entonces, por ejemplo, este tema, entonces yo dije, bueno, hay que combinar estudios cualitativos, entrevistar con estudios cuantitativos sobre esto. Aquí hay un estudio que salió en Psicosocial Intervention sobre comprensiones del perdón y la reconciliación. Entonces, cómo era la que la gente entendía este tema. Bueno, después, estas son algunas de las conclusiones. Salió en la revista Estudios Sociales, que lo hicimos con víctimas de desplazamiento forzado, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, aquí encontramos 4 grandes grupos, también un estudio cualitativo en víctimas de desplazamiento forzado en Bogotá. Y aquí empezamos a comparar, dije, vamos a hacer 2 estudios, uno en el 2011 y uno después cuando estamos en medio del proceso de paz con los paramilitares, y el otro en el 2016, cuando estamos en medio del proceso de paz con las FARC. Eso ¿por qué es importante? Porque es ver si había un espectro, se cambiaba, cómo cambiaban las cosas. Este es el tipo de preguntas, si se dan cuenta, es el tipo de escenario que nosotros colocábamos, como el diseño, lo que hacía era colocar, se vuelve un diseño ortogonal y demás, bueno. Y Luis Ramos es un antiguo miembro de la guerrilla, es un actor, para que yo quería ver si la gente estaba más dispuesta a perdonar a un actor que a otro. Entonces esto lo iba variando, otro podía ser un paramilitar, otro puede ser un militar y otro un delincuente común. Entonces, ¿será que la gente perdona más a un delincuente común que a un...? Claro, después era el tipo de crimen. ¿Sí? Aquí dio muerte, pero cambiábamos esto. Después fue planeado por sus superiores o fue el que ejecutó, que eso también es relevante en esto. Una cosa es que usted diga quién ordenó, alguien dio la orden, y otra cosa es que usted diga, no es un problema de quién dio la orden, si el problema aquí es yo simplemente seguí la orden. ¿Se acuerdan esa polémica grande con los nazis y demás sobre yo di la orden, yo solamente seguía órdenes? Bueno, y por otro, si se pidió perdón, si esa variable pedir perdón generaba una disposición o no a perdonar o no. Entonces empezamos a modificar las variables, eso se vuelve altamente complejo porque usted cada vez que cambia un factor, cambia los otros, y estadísticamente se vuelve complejo, pero salieron estudios, repito, muy bonitos. Lo que fue fuerte es que encontramos que la disposición a perdonar era bajísima. O sea, no había disposición. Aquí, quiero aclarar, las muestras aquí empezaron a ser grandes, 600, 700 personas. La disposición a perdonar baja. Mire, nosotros sabíamos que era muy fácil en el plebiscito perderlo, porque la disposición a perdonar era muy baja y porque todo el discurso mediático no llevaba hacia allá. O sea, entonces claro, cuando se perdió, que muchos de nosotros que estábamos así, eso fue lloradas y de todo, pero si usted veía los datos de estos estudios, se encontraba que era muy fácil, que un leve cambio en el discurso de un actor iba a hacer que, y fue la estrategia que usó el no, de lanzar discursos que incentivaban críticas a esto. Pero otra cosa interesante, aquí esto salió en una revista que se llama Social Indicator Research, que es una revista de indicadores sociales, ¿sí? Pues no solamente había poca noción de perdonar, los grupos eran muy bajitos, la noción de perdonar, los que no perdonaban, ¿sí? Eran aquí 40% en este momento, pero una cosa interesante, y paso de aquí, es que la gente no estaba dispuesta a perdonar 0 a los militares.
O sea, a los militares es que nada. O sea, todas eran bajitas, pero a los militares nada. Entonces eso genera un montón de preguntas. La relación afectiva que se había construido con los militares a través de todas esas campañas mediáticas, y resulta que ahora, miércoles, a ellos no es fácil perdonarlos. Eso deja muchas preguntas interesantes. Y esto es la disposición a perdonar del 2016-17, o sea, años después. A mí eso me parece súper porque no es fácil de hacer que usted compare dos momentos distintos en este tipo de investigaciones. También salió en Peace Psychology, ¿sí? En Peace and Conflict, y aquí están todos los datos que empiezan a mostrarse dependiendo de las circunstancias. El caso es que la segunda estudio mostró que también estábamos con muy baja disposición a perdonar. O sea, a pesar de que fueran paramilitares y en ese momento fuera la guerrilla, se incrementó un poquito la disposición a perdonar en el 2016. Si ustedes recuerdan, una buena cantidad de campañas se hizo en torno a perdonar y se había cambiado levemente el discurso. Entonces, recuerden el discurso hacia las FARC como el gran enemigo y tal, ¿no? Cómo se repetía, pero aquí varió un poquito, quiero aclarar eso. Perdone, esta es, sí, entonces aquí empezamos a pasar, me dicen cuánto tiempo me queda. Ay, por Dios, no, eso que estaba corriendo. Quiero mencionar esta, por ejemplo, la hicimos con excombatientes a punto de salir de cárceles, para mirar cómo veían ellos la reconciliación. Esto va a ser interesante en función de otra que hicimos cualitativa, con excombatientes en zonas de las FARC que ya estaban en zonas de concentración, porque esto dio elementos para cómo entendían ellos reconciliarse, qué tan fácil veían ellos eso. O sea, voy solamente a anotar algo general. La gente decía, ¿por qué las FARC siguen llamándose FARC? ¿Se acuerdan que se volvieron después se cambiaron a parte? Entonces la gente decía, no, eso es equivocado, pero resulta que las FARC tenían sentido que se esté llamando así porque era un tema endogrupal. El nombre seguía siendo relevante para sus combatientes. Entonces esas cosas a veces uno piensa que fueron al azar y no fueron tan al azar. Yo incluso estuve conversando en Cuba, en algún momento que estuve con alguno de estos jefes hablando de estas cosas y le mostraba eso. Bueno, aquí están más datos de eso que lo puedo encontrar, y tal vez después yo dije, bueno, busquemos otros temas de la verdad, ¿no? Temas de la verdad, de qué tanto la verdad pesaba y demás. Tampoco la verdad, o sea, la verdad en serio es un problema. La gente no quiere saber la verdad, no es fácil que quiera saber la verdad, y los estudios que hicimos tanto en pequeñas muestras como en grandes muestras mostraban a la gente, pues por eso el esfuerzo de la comisión es tan difícil, porque en serio la gente ese tema de la verdad es difícil, no es una cosa sencilla. Bueno, los otros sentimientos de ira, también yo hice esto mismo con corrupción y con temas de políticas de drogas, porque hay que investigar esos dos procesos que están insertados dentro del conflicto. Y el de drogas, por ejemplo, dio para que este estudio permitió en la época de Santos que el Ministerio de Justicia de la época lo usara como recurso para la política pública, que se acuerdan que ellos trataron de cambiar el tema de las drogas. Fui invitado a un evento de ellos, un foro de estos, porque evidentemente el tema de las drogas es un tema central, y lo que la gente decía es que la guerra contra las drogas no servía. Pero no se habían hecho, imagínense, no se habían hecho estudios preguntándole a la gente si realmente cree que la política de drogas funcionaba, sino que le preguntaban a grupos de personas que estaban en la élite. Y yo dije, no, preguntémosle a gran escala a la gente, y la gente dice, no sirve. Claro, eso se vuelve un recurso, que se puede ignorar o no, pero eso también. Entonces estos son los últimos estudios, que son más de comparando todos estos medios de comunicación, ¿sí? Para mirar cómo me enmarcaban el perdón, la reconciliación y demás, y si habían variaciones, y sí hay variaciones. Y lo último que estamos haciendo, perdón, es tratando de mirar cómo manejaron el tema de líderes sociales, cómo han manejado el enmarcamiento de líderes sociales, y es escalofriante. ¿Listo? Bueno, esto es el tema a nivel nacional de la Comisión de la Verdad versus la JEP y demás, y estos son temas de cómo se evalúa la justicia transicional y cómo la evaluaban, y ya voy a acabar. Y creo que, vuelvo a esto, yo creo que hay que tener una visión, porque he tratado de darle todas estas perspectivas, porque a veces veo que unas personas con la mejor intención hacen una cosita, después otra, y no se articula esto. Yo creo que hay que tener una visión articulada y más ecológica del tema. Y la falta de tener una visión ecosistémica del problema hace que los investigadores a veces se pierdan, o que incluso los que dicen intervención también se pierdan,
porque dicen, este pedacito sirvió para esto, pero no para nada más. Entonces yo creo que hay que tener una visión multidimensional, porque en este conflicto hay variables políticas, económicas, sociales, culturales y demás, ecosistémica, donde todos estos intersaberes, interdisciplinares, una perspectiva diferencial que es más que puro cliché, que es de verdad, que hay muchas diferencias entre un grupo y otro, y biopsicosocial. La falta de tener una visión biopsicosocial del tema ha sido muy fuerte, en particular porque mucha de la gente que trabaja en ciencias sociales se sesgó por temas más muy de sociología y de un tipo de sociología que desafortunadamente no permite ver los detalles de lo que está pasando. Y entonces nos permite, sí, sacar muchas declaraciones ideológicas sobre esto, pero no tenemos datos, ¿sí? Y entonces eso a veces nos deslegitima ante los actores de política pública, que en general estaban en desacuerdo con todo este proceso. Quiero aclararlo, ¿no? O sea, entonces si usted iba a buscar recursos, pues a ver, si esto no existe, esto es un panorama de un collage, muchas gracias a Juan, de los artículos, y nada, de nuevo los dos libros y muchas gracias.